¿Cómo están? Bienvenidos a Juancho Fax. Vamos a hacer un ejercicio completo el día de hoy. Vamos a hablar bastante de deportes y hay algunas dudas que han ido surgiendo por el tema del fútbol y la UEFA Europa League, que ayer la gana el Atalanta en un partido en el que fue muy superior a un Bayer Leverkusen que venía invicto, que venía haciendo y ha hecho y sigue haciendo una temporada impresionante porque no se puede desmeritar la temporada de Leverkusen por no haber ganado la UEFA Europa League. Es el primer partido que pierden en toda la temporada. Están a las puertas también de la final ya de la Pokal este fin de semana y pueden ganar un doblete que sería histórico para un club que, por ejemplo, nunca había ganado la Bundesliga. Así que es una temporada fantástica que se desluce por la victoria ayer del Atalanta, pero hay que dar el mérito al equipo de Gasperini, que gana 3-0 con hat-trick de Lukman, el jugador nigeriano que en su momento pululó por varios equipos europeos y parece que de la mano de Gasperini llegó al lugar que quería llegar y se coronan entonces campeones de la UEFA Europa League por primera vez en su historia. Esto crea un efecto mariposa brutal con miras a las competiciones europeas, es decir, con miras a la Champions League y a lo que se viene más adelante en la próxima temporada en el fútbol europeo. Y lo voy a explicar a continuación. ¿Por qué Italia o cómo Italia podría tener más equipos en la UEFA Europa League de la próxima temporada? Recordemos que la Champions, la próxima temporada pasa de 32 a 36 equipos. Aumenta significativamente la cantidad de equipos y dos cupos van a darlos a los equipos o a las ligas con mejor coeficiente UEFA de los últimos años, que esta temporada le van a caer a Alemania y a Italia. Entonces, Italia tiene sí o sí 5 cupos la próxima edición de la UEFA Champions League. En este momento, el Atalanta está ocupando ese quinto lugar. ¿Qué significa esto? Que el quinto lugar del Atalanta, al ser campeón de UEFA Europa League, que te da un cupo para la Champions League, es un cupo país, no un cupo club, es un cupo país. Y eso lo explico porque más adelante voy a hacer un análisis similar. Al ser un cupo país, le cae al siguiente mejor posicionado en liga. Pero, y aquí hay un pero gigante, el Atalanta es quinto ahora y tiene 2 partidos por jugar. ¿En Italia queda una fecha? Sí, se juega este fin de semana. Pero el Atalanta tiene 2 partidos por jugar y uno de esos partidos es con la Fiorentina, que la próxima semana va a jugar la final de la Conference League. Por lo tanto, ese partido se va a jugar hasta el 2 de junio. Si el Atalanta gana este fin de semana, y digamos que la Juventus también y el Bolonia también, por ejemplo, se mantiene a 2 puntos con un partido por jugar y ya los otros habrán terminado su temporada. Por lo tanto, el Atalanta ganando este fin de semana y ganando a la Fiorentina, pase lo que pase con Juventus y Bolonia, terminaría entre los 4 primeros y por tanto no hay problema porque el que quede quinto es el que va a ir a Champions y el Atalanta sencillamente suelta ese cupo al equipo con mejor coeficiente UEFA. ¿Y por qué lo suelta? Porque sería el cupo de campeón de Europa League. Ese es el spot que libera UEFA. En este caso, UEFA está liberando el cupo país, el del quinto puesto. Entonces son 2 escenarios totalmente diferentes. A día de hoy, Italia tiene 6 equipos en Champions League. ¿Por qué es tan importante el coeficiente UEFA? La próxima temporada, solamente el campeón de la Champions va a tener un spot como campeón en el bombo 1 o en los bombos de Champions. Los otros, los otros 8 equipos del bombo 1 vienen directamente elegidos por el coeficiente UEFA. En este momento son 36 equipos. El coeficiente UEFA nos coloca Manchester City, Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Roma, Inter, Borussia Dortmund y Leipzig. En este momento Alemania tiene nada más y nada menos que 3 equipos con coeficiente UEFA para estar en los bombos de Champions. En Bundesliga ya se jugaron las 34 fechas, el Leverkusen terminó invicto, por cierto, y el Leipzig está en Champions, o sea que sí entraría, sí entraría. El tema es con un puesto que estaría liberando la Roma. Si la Roma no entra en Champions, el Barcelona entra en cupo. ¿Por qué? Porque el Barcelona es 12 en coeficiente UEFA, pero United, Chelsea no están entrando en Champions. Entonces, si el Real Madrid, pero si la Roma no entra en Champions,
entra el Barcelona como primer lugar. Y si el Real Madrid gana la Champions League, podría entonces darle oportunidad a otro equipo a clasificar al spot, ¿no? Voy a explicarlo más claramente y lo voy a hacer por medio de un hilo de Twitter que subió el amigo Dale Johnson de ESPN. Dice, el Atalanta gana la Europa League. Esto presenta las siguientes preguntas. ¿Cuántos cupos de Champions tiene la Serie A? ¿Qué pasa con el puesto de Champions para el campeón de la UEFA Europa League? ¿Qué pasa con el sembrado del Barcelona en cuanto a su pot para la próxima temporada de Champions? Uno, ¿cuántos cupos va a tener la Serie A en la próxima Champions League? Todos sabemos que Italia tiene 5 cupos para la Champions League, como veníamos explicando antes, por la performance de la liga en campeonatos europeos. Atalanta ahora mismo es quinto. Si termina quinto, Italia tendría 6 equipos. Roma es el equipo que espera porque Roma es sexto en este momento. Estaría esperando esa posición final del Atalanta. Si el Atalanta termina quinto, como ya explicamos, ese puesto, que es un puesto país, le cae al sexto, le cae a la Roma. Si Atalanta termina tercero o cuarto, no se aumenta. El quinto va a la UEFA Europa, a la Champions League, y la Roma iría a UEFA Europa League. ¿Por qué? Porque la Roma ya no alcanzaría a Atalanta. O sea, la Roma no va a escalar posiciones. Bien, hay una complicación más, y es lo que explicábamos. La Fiorentina y el Atalanta tienen ese partido pendiente. En Italia se jugaron 37 partidos, se va a jugar el partido 38 este fin de semana, pero Atalanta y Fiorentina tienen 36, porque ambos equipos están jugando final europea. Por lo tanto, ese último partido se va a jugar después de la final de Champions el 2 de junio, el domingo 2 de junio. Se va a jugar ese encuentro, una semana después de terminar la Serie A. De aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con que Atalanta, o qué pasa si Atalanta termina tercero o cuarto? Es decir, ¿dónde queda ese cupo? Porque Atalanta tiene 2 cupos ahora mismo. Si termina quinto, le da ese cupo país a la Roma. Si termina entre los 4 primeros, el cupo que está liberando es el de campeón de UEFA Europa League. Ese título, o ese cupo, perdón, le quedaría al equipo. Sería only have one team UEFA Europa League through the league. And Benfica tendría que clasificar. O sea, Benfica clasificaría si el Atalanta termina en el quinto lugar. Ok. ¿Qué pasa o por qué el interés del Barcelona ahora? Si el Barcelona estaría en el pot 1, o sea, en el bombo 1, si el Atalanta termina tercero o cuarto. Si Atalanta termina quinto, la Roma no solamente clasifica directamente a la Champions League, sino que clasifica en el bombo 1 por su coeficiente UEFA. Eso es lo más interesante de lo que está pasando aquí. La Roma, si el Atalanta termina quinto, siendo sexto de su liga, sería bombo 1 de la Champions. Impresionante. Esta derrota pone al Bayer Leverkusen en el bombo 2, seguramente. Y vamos a ver qué termina pasando con la cantidad de equipos italianos en Europa, que ese es arena de otro costal, que también es una para analizarlo completo. Dale Johnson, ESPN, ese es el Twitter que ustedes tienen que buscar para ver la explicación completa de esta historia que nos va a dejar la Champions. Yo tengo en mi canal de YouTube un video completo en el que explico el nuevo formato de la Champions, cómo van a ser las clasificaciones y demás, así que también los invito a que lo vean. Hablemos ahora de NBA. Ya se jugaron los 2 primeros partidos, o el primer partido de cada final de conferencia. Ayer los Mavericks se llevaron una victoria en Minnesota contra los Timberwolves, 108-105, un partidazo de momentos, un partidazo de idas y vueltas en el que por momentos parecía que Dallas se lo iba a llevar, reaccionaba Minnesota, por momentos parecía que iba a reaccionar o que no iba a reaccionar Dallas, lo lograron y creo que sobre el final le costó a Minnesota el haber jugado un partido más en la serie anterior y que ese partido se haya jugado el domingo y en Denver. Recordemos que en Denver hay altura, que siempre es un factor determinante
para, para estos partidos y por la exigencia física que te da. Sin duda alguna, fue un partidazo de Luka Doncic y de Kyrie Irving. Kyrie Irving terminó, si no me equivoco, con 23 puntos en la primera mitad. Impresionante los dos primeros cuartos de Kyrie. Dallas gana el partido a pesar de tener un muy pobre porcentaje de triple. Y esto yo creo que puede ser un factor determinante. Dallas anotó 6 de 25 triples. 6 de 25 triples es muy pobre efectividad de tiros de 3. Son 24%. No, no en los tiros libres que anotaron 16 de 17. Solo fallaron uno de Lucas sobre el final. Los puntos de la banca no fue el mejor factor para Dallas. Dependieron mucho de Kyrie y de Luka Doncic. La banca de Dallas aportó solo 14 puntos contra una banca de Minnesota que aportó 15 de Nash Reed, 11 de Kyle Anderson, que también jugó muy bien, 2 de Nickel Alexander Walker. Ahí hay 28 puntos contra 14. O sea, le dobla la puntuación la banca de Minnesota a la banca de Dallas. En triples, Minnesota anotó, escuchen bien, Minnesota anotó 18 de 49 intentos de 3 puntos. 18 triples. Son 54 puntos anotados de larga distancia, pero fallaron 7 tiros libres. Cualquiera que ve solamente las estadísticas, sin ver el resultado final del partido, o sea, si un equipo mete 18 y el otro mete 5 triples y la banca de uno dobla la banca del otro, tú dices, pues aquí algo pasó. McDaniels anotó 24 puntos, todos de ellos productos de 6 triples que anotó. Karl Anthony Towns anotó 16. Rudy Gobert 12. Anthony Edwards 19. Es decir, 4 de los 5 titulares pasaron la decena en puntos. Lo normal es decir, Minnesota iba a caballo. Pero hay que comenzar a ver entonces las cositas que marcan diferencia. Y entre las cositas que marcan diferencia, los puntos en la pintura. 62 de Dallas contra 38. 62 de Dallas contra 38 de Minnesota. Casi un poquito menos del doble, ¿no? Puntos en segunda oportunidad, sin más parejo, 11 contra 15, inclusive favorable a Minnesota. Y los puntos de fast break, 12 para Minnesota, 9 para Dallas. Fueron 13 pérdidas de balón para Dallas, 10 para Minnesota, también parejo en ese sentido. Las asistencias 21-23, también parejo. Rebotes 48-40, también puede ser parejo. Yo creo que la clave estuvo en los tiros libres, un 94% para Dallas contra un 61% para Minnesota. Lógicamente en los 3 puntos, donde Minnesota lanzó mucho, pero también anotó mucho, fueron 18 triples contra 5 de Dallas, pero los puntos en la pintura. Y los puntos en la pintura contra un equipo, Minnesota, que fue lejos la mejor defensa en temporada regular, contra un equipo como Minnesota, que tiene a Rudy Gobert, que es uno de los defensivos del año, el defensivo del año, a Karl Anthony Towns, que también hizo una gran temporada a nivel defensivo, y McDaniels, que siempre apoya en ese sentido. Hay que dar el crédito a lo que hizo Lively, a lo que hizo Gafford y por supuesto al trabajo de PJ Washington sobre la hora. PJ Washington en el clutch. PJ Washington, vemos el chart, anotó 13 puntos, 2 triples de 8. Uno diría, bueno, no tuvo también 3 de 3 en tiro libre en momento clutch. PJ Washington fue un jugador determinante en el momento clave, en jugadas que marcaron diferencia en el partido, apareció. Y eso es lo que necesita Dallas. Kyrie Irving decía al inicio del segundo cuarto, por lo bien que estaba facturando sus puntos en el partido, él decía, ya yo he estado aquí y yo tengo que ayudar a mis compañeros y por eso la agresividad deportiva con la que empezó Kyrie Irving, anotando, atacando el aro y buscando más. Vamos a ver qué pasa con Dallas a seguir. Tuvo una rotación más amplia. Jason Kidd jugó Lively 26 minutos, 13 minutos Josh Green, bastante buenos. Tim Hardaway anotó 10, sumó 10 minutos, en los cuales no anotó puntos, pero sí tuvo 4 rebotes defensivos, aportó mucho en defensa. Dante Exum volvió a tener minutos que prácticamente no había jugado la serie anterior. Y Jaden Hardy, me gustaron los minutos que tuvo en cancha, a pesar que solamente anota 2 puntos. Vamos a ver qué pasa con Maxi Cliva, que su clavícula podría dejarle jugar algún partido de esta serie. Por el lado de Minnesota, para mí el factor físico fue determinante. Para mí Minnesota se vio físicamente mermado, sobre todo Anthony Edwards. Sobre el final, recordemos que Minnesota es el primer equipo en la historia que remonta una diferencia
de más de 11 puntos en un séptimo partido en una final, en una serie de playoff, y lo lograron contra nada más y nada menos que los campeones. Llegaron a perder por 20 en el tercer cuarto y terminaron ganando tranquilamente el partido. O sea, no fue que eso fue sobre el final. Hubo un esfuerzo bastante potente ahí. Solamente un jugador de Minnesota, o bueno, dos, porque Conley termina con +1, pero solamente Rudy Gobert termina con +10 estando en cancha. Es decir, la titularidad de Minnesota fue dominada por Dallas, el coeficiente, el más menos, del plus minus. En cambio, por Dallas tienes, salvo Gafford, que terminó en -15, Lively terminó +19, que es el suplente de Gafford. Por tanto, digamos que le funcionó mejor a Dallas Lively en cancha que Gafford. Quizás por cómo se mueve más rápido y por lo que puede aportar. Yo sigo viendo una serie muy pareja. Yo creo que Dallas ganando de visita le ha dado mucho potencial para lo que quieren hacer. Y vamos a ver cómo sigue la serie. El segundo partido hoy de la serie entre Celtics y Pacers. Los Pacers para mí perdieron el partido. Indiana tenía el juego en su mano. Indiana tenía todo a su favor para llevarse la victoria en este partido. Pérdidas de balón de no quiero usar una mala palabra, pero pérdida de balón que no deben pasar en una final de conferencia, le hicieron pagar carísimo. Boston fallaba las posibilidades de empatar, pero termina empatando con ese triple de Jaylen Brown y termina quedándose con el partido. Tatum anotó 36 puntos, se tiró un partidazo, 10 rebotes, los 28 puntos de Drew Holiday, que también se tiró un juegazo contra los Pacers. Estamos hablando que los cinco titulares de Boston terminaron con 15 o más puntos. Derrick White es un jugador que está infravalorado, es un jugadorazo, fantástico jugador. Brown anotó 26. Estamos hablando que tres titulares de Boston anotaron más de 26 puntos. La banca de Boston, que recordemos solo jugaron tres. O sea, Boston usó una rotación de 8 jugadores. Luke Cornett, 13 minutos. 9 minutos para Sam Hauser y 22 minutos sí para Peyton Richard, que termina siendo como el jugador comodín. Yo sí creo que Mazzulla va a tener que hacer algo más en su rotación. Creo que va a tener que buscar algún jugador más, sobre todo si ganan hoy. Porque lo que tú no quieres es que la serie se alargue con una rotación tan corta. En el cambio, Indiana, Obi Toppin, McConnell, que jugó muy bien, TJ McConnell, Ben Shepherd, y bueno, ya pocos minutos para Jalen Smith y Jackson, ¿no? Yo pienso que Boston va a ganar la serie. No me atrevo a decir que fácil, creo que va a depender mucho de lo que pase hoy. Si Boston gana hoy, yo te puedo decir que Boston en 5. Si Boston gana hoy, Boston en 5. Si Boston no gana hoy, que ya dejó partidos en playoff jugando de local, se le puede complicar la situación. Se le puede complicar. Vamos a ver qué termina pasando hoy en la serie de la NBA. Una rapidita de Roland Garros, se hizo el sorteo de primera ronda y Rafa Nadal, que estaría jugando, pensamos todos, su último Roland Garros, debuta contra Zverev, contra el actual campeón de Roma. Muy complicado, es primera vez que Nadal no está en la lista de los 32 favoritos y ahora el 14 veces campeón del torneo inicia el lunes o martes, dependiendo cómo quede, contra el campeón de Roma, Alexander Zverev. Va a ser muy complicado para Rafa Nadal. Vamos a ver cómo termina pasando. En segunda ronda sería con Goffin, si sigue todo adelante, y quedaría en el cuadro, por ejemplo, de Medvedev y de Djokovic. En verdad no es el cuadro de Nadal, es el cuadro de Zverev. Yo pienso que hay altas posibilidades que Nadal no pase de primera ronda de Roland Garros. Yo creo que esto lo podemos entender todos. Ahora, si vas a perder en primera ronda de Roland Garros, que sea con uno de los favoritos, que sea con Zverev. Y creo que estaríamos viendo, es seguro el último Roland Garros de Nadal, pero posiblemente veamos su último partido esta misma semana. O sea, si no es en primera ronda, yo no sé si Nadal alcance a pasar segunda ronda, sería una gesta ah, ah, impresionante. Y cerremos este tiempo que estamos compartiendo, cerremos este espacio hablando de atletas panameños que están haciendo historia. Ayer Carla Navas termina muy bien en las barras asimétricas en el Panamericano de Gimnasia. Está celebrándose en Santa Marta, se puede ver en el Pan Sport Channel. También está Vicky Castro, está Hilarijero, está todo el equipo de Panamá en femenino, también en masculino y también en la juvenil. Y hablemos también de el Panamericano de ruta que se está celebrando en Brasil. Estamos hablando de ciclismo.
En la contrarreloj, Walter Vargas, el colombiano Walter Vargas, se llevó la medalla de oro. Es su quinto título panamericano de contrarreloj individual. Impresionante. Muy bueno lo de Walter Vargas. Esto se está haciendo en San José dos Campos, en estado de Sao Paulo, en Brasil. Pero hay que hablar del segundo lugar. Por primera vez en la historia, un ciclista panameño gana una medalla en un campeonato panamericano de ciclismo y lo hace el olímpico, el que va a ser olímpico en unos meses en Tokio, en París 2024. El ciclismo panameño votó en Tokio 2020. El olímpico, el chiricano, el águila Franklin Archibald, con un promedio de velocidad de 48,28 kilómetros por hora, se llevó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo. Una gesta nunca antes vista en el ciclismo panameño. A 1 minuto 14, Walter Vargas termina Franklin Archibald, unos 15 segundos por delante de Orlius Aular de Venezuela, que termina llevándose el bronce. Termina superando a un medallista panamericano como Conor White de Bermuda, que también hizo un panamericano muy bueno acá, a José Luis Rodríguez el chileno, también pasa por encima de Anderson Arboleda, el colombiano, que terminó en la 10ª posición. Hay nombres importantes que terminaron más atrás. Jefferson Cepeda, el ecuatoriano, termina en el puesto 14. Así que impresionante lo de Franklin Archibald. Felicidades a la FEPASI, a todo el equipo de la Selección Nacional de Ciclismo, porque Franklin Archibald acaba de hacer historia para el deporte panameño. Franklin Archibald le regala a Panamá una medalla de plata en la prueba de ruta. Histórico, va a estar en París 2024 y va a estar ¿de qué manera? Como subcampeón de contrarreloj en el Panamericano de Ruta de Ciclismo. Felicidades para Franklin Archibald. Y bueno, ya con esta información más o menos, vamos a terminar esta conexión del día de hoy. Mañana vamos a hacer también algo para hablar un poco de las semifinales de la LPF y por supuesto a ver qué nos deja la NBA y cualquier otra noticia que vaya saliendo en el día. Gracias por estar, gracias por también suscribirse, por los likes. Vamos a ver si seguimos haciendo este ejercicio, así que gracias por acompañarnos y hablar un poquito de deporte por acá. Chau, chau.